Sí, 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 sí. Ahí está, ya pusimos a grabar. Sacamos el... Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar acá, gracias a quienes nos acompañan acá en la sala de la Flaxo, gracias a quienes están por la sala de Zoom. Vamos a dar inicio a este taller con funcionarios del Programa de Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social. Agradecemos al profesor Nicolás Terechuk, que estuvo coordinando este taller. Le vamos a dar la palabra para que haga la presentación del taller y de nuestro acompañante. Invitado. Presentador. Quien me quiera hacer la presentación. Bueno, ¿cómo están todos ahí? Compañeros y compañeras que están allá, quienes están acá. Bueno, estamos contentos en la maestría, el programa de política y gobierno, en recibir a Alejandro Formento, el expresidente de Provincia Microcréditos desde febrero de 2020. Integra también el directorio del Banco Provincia. Me parece que es una actividad muy interesante, como hablábamos recién, quienes cursan los posgrados del área de política y gobierno están interesados, por supuesto, en las políticas públicas, en la cuestión del desarrollo, muchas veces en la cuestión del desarrollo territorial, desarrollo local, así que creo que acá va a haber mucho jugo para sacarle al tema, a la economía social, digamos, las nuevas formas del trabajo también y de cómo organizar ese trabajo, así que creo que acá con Alejandro vamos, y la experiencia de Provincia Microcrédito, vamos a tener algo muy interesante para todos. Él es abogado de la Universidad de Buenos Aires, posee un posgrado en Derecho Administrativo por la Escuela de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, es magíster en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, ocupó diversos cargos públicos, fue jefe de gabinete asesor de Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, director del Banco Central de la República Argentina, y me interesa mucho que pueda exponerles a ustedes esta experiencia de gestión en Provincia Microcréditos, donde todos vamos a entender un poco mejor qué pasa con el sistema financiero, qué es el microcrédito y qué no es, y cuál puede ser el despliegue que tiene esta herramienta, en este caso por parte del Grupo Banco Provincia. Así que bueno, muchas gracias Alejandro, adelante. Bueno, gracias Nicolás, gracias a todos por la invitación, bienvenido, vamos a tratar de hacerlo dinámico. Es medio raro estar hablando acá para un montón de gente que está conectada. No, básicamente, bueno, voy a hacer una presentación, pero les iba a proponer y sugerir que me interrumpan, que lo hagamos más dialogado, así no me aburro yo mismo de escucharme y ustedes no se aburren tampoco de escucharme a mí. Así que bueno, les propongo esa dinámica. Básicamente, bueno, arranco, no sé si estás compartiendo ahí. Voy a tratar de compartir, voy a tratar de presentar aquí, creo que lo estoy haciendo bien. Ahí está. ¿Estamos? Sí. Bueno, no, primero un pantallazo, digo, probablemente nadie sepa qué es Provincia Microcréditos, o muy pocos. Provincia Microcréditos es una empresa del Banco Provincia, o sea, que integra el holding, digámoslo así, de la banca pública de la provincia de Buenos Aires. Si bien es una empresa, tiene forma de sociedad anónima, el controlante es el Banco Provincia, que es un banco público del gobierno de la provincia y que además tiene un formato de entidad autárquica. No es una empresa en el sentido de la ley de sociedades formal, con lo cual básicamente es una de las herramientas de políticas públicas de la provincia, sobre todo bueno, en el ámbito de la producción, el empleo, el crédito. Y particularmente es una empresa que se creó en el año 2009, con una idea muy, creo, atinada en ese momento. Después se trabajó mucho estos años y particularmente desde que el gobernador Axel Kicillof nos nombró a cargo de la gestión del banco y de la empresa, intentamos aún más darle esa impronta. Es una empresa que va a atender justamente el problema de la falta de acceso al crédito para muchos sectores de la sociedad en general, sobre todo en una economía que regula, siempre es difícil ponerle un número y hay todo tipo de estimaciones, pero bueno, que tiene una proporción muy significativa de su actividad en la informalidad. Bueno, todo ese mundo no accede al crédito bancario tradicional, al sistema financiero formal, por falta de registro, por falta de antecedentes. Muchas veces esto tiene que ver no solo con decisiones de riesgo de los bancos en general, sino incluso con muchas regulaciones del propio Banco Central que exigen una cantidad de requisitos de algún modo para ser cliente del sistema financiero
formal bastante exigentes y que justamente colisiona con la realidad sociológica, que es que la economía informal y el segmento en particular al que apunta Provincia Microcréditos, por naturaleza está en la informalidad. Entonces, bueno, es una empresa que crea el banco justamente para atender ese segmento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ese segmento de la población de la provincia que quiere desarrollar una actividad productiva, comercial, pero que no tiene acceso al crédito bancario tradicional, y siempre estuvo pensada como una especie de puente, ¿sí? Es gente que inicia algún emprendimiento. Ahora vamos a hablar de algunas cuestiones más conceptuales porque es compleja esa conversación, pero digo, gente que necesita crédito para apalancar o iniciar algún tipo de emprendimiento y no tiene acceso crediticio, no tiene acceso al sistema formal crediticio, y bueno, necesita una herramienta, un empujón para apalancar eso como un primer paso hacia un proceso, digamos, de formalización y de consolidación de su proyecto. Para eso existe la empresa desde sus orígenes. De hecho, el modelo de la empresa lo contrató el banco en Chile, en una banca, o sea, el modelo que se trajo a la Argentina en ese momento, en 2009, viene importado de Chile, que tiene una banca bastante desarrollada de microcrédito. Y justamente tiene esa finalidad, ¿no? De atender un segmento fuera del sistema formal, pensando siempre en que sea un puente para la formalización, para la consolidación de esos emprendimientos y en definitiva para la bancarización. Por eso decimos que principalmente es una herramienta en términos de políticas públicas para la inclusión financiera. En general, los clientes son personas que o no tenían ni siquiera una caja de ahorros, mucho menos un producto crediticio disponible, y bueno, otros productos que ahora vamos a enumerar. Pero digo, marco general, Provincia Microcréditos, una empresa pública del Banco de la Provincia, que forma parte de todo el entramado de herramientas e instituciones que tiene la provincia justamente para desarrollar políticas públicas, cuyo foco u objetivo principal tiene que ver con la inclusión financiera. Digo, genéricamente esa es la razón de ser, y desde que comentaba recién, desde que asumimos la gestión en 2020 con el gobernador, básicamente tuvimos 3 focos de trabajo, 3 ejes. Perdón, pensé que alguien quería preguntar algo. Básicamente los 3 ejes son desarrollo productivo, innovación tecnológica y cercanía, ¿sí? Esos son los 3 ejes vertebrales, digamos, tanto de la gestión del Banco de la Provincia de Buenos Aires del año 2020 como de Provincia Microcrédito. Y esos 3 ejes básicamente tienen que ver, obvio, con la visión política, institucional y estratégica del gobernador y del espacio político del gobernador, y por tanto la impronta que queremos darle a la gestión. Desarrollo productivo es políticas públicas, el Estado presente para promover el crédito, la inversión y justamente el desarrollo productivo, sin por ello descuidar una cuestión que en la agenda de la banca pública siempre aparece como muy desafiante, que es la innovación tecnológica, en el contexto de un sistema financiero que en líneas generales, digamos, viene viviendo, bueno, en realidad toda la economía y la cultura viven una revolución tecnológica, pero particularmente en el mercado financiero esto se aceleró, y especialmente, o muy especialmente a partir de la pandemia, tanto en los productos bancarios como en medios de pago. Bueno, hay una evolución muy grande de las herramientas tecnológicas, tanto bancarias como no bancarias. Digo, la aparición de la fintech como un nuevo actor también nos puso un desafío importante, ahí vamos a retomar ese tema. Pero volviendo, digo, desarrollo productivo como un eje central de la gestión tanto del banco como de Provincia Microcréditos, pensando en que el Estado es una herramienta, pensado desde el punto de vista conceptual, desde la heterodoxia, desde el keynesianismo, como lo quieran ver. El Estado es la herramienta para promocionar eso. 2, no podemos quedarnos afuera para poder cumplir esa misión y para llegar a nuestro objetivo. No podemos quedarnos afuera de esta revolución tecnológica y de liderar la innovación. Por eso, bueno,
hay muchos productos que particularmente pusimos en juego, probablemente los conozcan, Cuenta DNI, por ahí es la marca emblema de esta idea. Y el tercer eje es la cercanía, ¿sí? Es decir, de alguna manera, desde el punto de vista del banco, pero también y especialmente desde Provincia Microcréditos, conciliar la innovación tecnológica en los ecosistemas digitales de crédito, de medios de pago, que por definición son bastante impersonales y poco territoriales, por llamarlo de alguna manera, con la cercanía que es la presencia territorial, el cara a cara, y un tratamiento, digamos, más cercano en la relación, en particular en Provincia de Microcréditos, con los clientes. Por eso digo, los ejes son inclusión financiera, desarrollo productivo, innovación y cercanía como ideas principales. Bueno, acá hay una presentación muy genérica, creo que recién más o menos pude resumir un poco cuál es la visión. Agrego, sí, de nuestra, porque la empresa les comentaba, se creó en el año 2009, pero bueno, transitó, imagínense, distintos momentos, distintas etapas, distintos gobiernos, distintas miradas, distintos enfoques, y particularmente en 2020, a comienzos de 2020, cuando asumimos nosotros la conducción de la empresa y del banco, la verdad que quisimos retomar un poco los hilos estratégicos, partiendo de esta visión de los ejes que comentaba, para reperfilar bastante la empresa. ¿Sí? La empresa, sobre todo durante la gestión de María Eugenia Vidal y de Curuchet como presidente del Banco Provincia, había tomado un sesgo, diría yo, bastante privado, en el sentido de el modelo de gestión, los objetivos, la retórica, la métrica con la que se operaba. Digo, la discusión en ese momento era la rentabilidad, cómo mejoramos la productividad de los empleados, etcétera. Que digo, la productividad de los empleados está buena, el problema es para qué queremos que sean más productivos. En ese momento había una visión mucho más del sector privado, por llamarlo de alguna manera, de buscar eficiencia y rentabilidad por sobre otros objetivos por ahí más políticos, o por ahí más asociados justamente al rol de la banca pública, ¿no? Entonces digo, la visión es esta genérica que comentaba, pero en particular en estos ya un montón de años, 25, fueron 20 para mí, 5 años, sí, 5 años que me llené de canas y cosas, pero bueno, fue una etapa intensa, digo, particularmente quisimos como recuperar los valores de la banca pública, recuperar la visión de la necesidad de un banco de desarrollo, de fomento, que claramente no era la impronta de la gestión anterior. Y bueno, eso implicó revisar y retomar un montón de cuestiones importantes de la empresa. Les decía que atrás de todo esto que estamos charlando, que parece muy descriptiva, hay toda una discusión mucho más conceptual. Por ahí algunos las conocen, las discusiones más conceptuales, otros no tanto, pero voy a tratar de resumir, que es, bueno, acá está simplificado en qué son las microfinanzas, qué es una microempresa y qué son los microcréditos. Yo voy a intentar sintetizarlo. Digo, la idea del microcrédito es algo que surge en los 70s, 80s. No sé si escuchan hablar de un señor que se llamaba Yunus, que fue un poco como el inventor de este concepto de atender a aquellos que están afuera del sistema con pequeños créditos de muy bajo capital, encadenados, digamos, para potenciar ese aprendizaje y esa capitalización, digamos. Un poco ese concepto fue tomado en los 90 principalmente por los organismos multilaterales de crédito. El Banco Mundial tuvo programas para estimular los microcréditos. Bueno, alrededor de todo esto se da toda una discusión por ahí más conceptual sobre qué es, primero, cuál es el sujeto de esto. ¿Qué es un microemprendedor? Es un trabajador independiente, que es un poco más nuestra visión. Es un emprendedor, que es como por ahí una visión más tradicional, más liberal, asociada a ese marco conceptual sí, de los 90, digamos. ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de un emprendedor, que en definitiva es el objeto de asistencia?
¿Qué es un microcrédito? Un microcrédito es un préstamo de muy bajo capital, con alto riesgo, para darlo de una vez y no. Hay toda una discusión también. Ahora voy a tratar de clarificar un poco cuál es nuestra visión desde el punto de vista conceptual, que es lo que en definitiva articula las decisiones y las políticas que nosotros instrumentamos. Después también nos chocamos con la realidad, ¿no? Uno va con su marco conceptual muy sólido, consistente, y después está la realidad que a veces no siempre valida lo que uno tenía en mente en ese aspecto. En ese punto, y retomando esta visión más llamémoslo heterodoxa, del rol de la banca pública, nosotros consideramos que el sujeto de nuestros créditos, de nuestra inclusión financiera y de nuestra acción en políticas públicas, lo denominamos trabajador o trabajadora independiente. O sea, en definitiva consideramos que es una persona que tiene un empleo autónomo y que se autogestiona un empleo, pero que no deja de ser un trabajador, ¿sí? No deja de ser una persona que tiene que desarrollar esta actividad para, en definitiva, tener un ingreso. Digo, eso por ahí dista un poco de la otra visión un poco imperante, que es esta cosa del microempresario, de la meritocracia, la autosuperación. Bueno, nosotros tenemos una visión con un matiz ahí que tiene que ver con que son trabajadores. De hecho, comentario al margen de este contexto, el deterioro en la actualidad del empleo registrado, de los ingresos, lo que está haciendo es expulsar muchos trabajadores del sistema formal, digamos, o no expulsándolos, los obliga a tener un ingreso complementario por una cuestión de la dinámica de salarios e ingresos. Bueno, en realidad son trabajadores que hasta hace un rato trabajaban en relación de dependencia y que se vieron obligados de alguna manera a emprender alguna actividad para reemplazar eso. O bien necesitan complementar esa actividad registrada, ese trabajo registrado, asalariado clásico, con una actividad independiente, porque por contexto económico, las paritarias, la inflación, como lo quieran ver, eso es más largo, necesitan complementar en ingresos familiares. Por eso nosotros estamos muy convencidos de que nuestros sujetos son trabajadores, que lo hacen de manera independiente. Así que ahí tenemos como una gran definición que te da también conceptualmente otro abordaje. Digamos, una cosa es hablarle a una persona que se autopercibe, se considera, y uno construye ese sujeto, digamos, en términos simbólicos, como, bueno, yo soy un microempresario, yo estoy solo y tengo que construirme mi futuro, y tengo que esforzarme para que con mi propio mérito pueda conseguir esto. Y la otra es pensar a ese sujeto como parte de algún colectivo, lo cual es una mirada bastante distinta. No obstante, y dicho esto, también nos cruzamos con la realidad, como contaba, y cuando uno habla, este año hicimos varios encuentros con microemprendedores en distintos lugares de la provincia, la verdad que gran parte de ellos se autoperciben, se identifican con esta mirada del emprendedor. No, yo emprendí, yo arranqué mi negocio, yo empecé mi tallercito, eh, y de hecho se denominan a sí mismos como emprendedores. Entonces, bueno, una cosa, digo, por eso bromeaba un poco de esto de lo conceptual y la realidad. eh, Digo, hay que ir ajustando ahí un poco, no el marco conceptual, que es, creo yo, correcto, sino un poco cómo después bajar eso a la realidad, a una comunicación y a la definición de política, que también no hablen con una pared, sino con las personas y su subjetividad, digamos, ¿no? Y después otra conversación más conceptual importante es qué es el microcrédito y para qué sirve. En general, en esta visión por ahí más tradicional, Yunus, organismos multilaterales de crédito, la lógica era esta, che, te presto $2 para que te compres un destornillador, pagame el destornillador y dentro de X tiempo yo te doy de una lógica muy micro realmente, que en general tiene dos problemas, digamos, ¿no? El primero es que es un proceso de capitalización muy largo y de consolidación muy largo,
Y por otro lado, muchas veces, al necesitar continuamente créditos, dado que son de montos más bajos, digamos, generan por ahí un proceso de endeudamiento más complejo. Entonces nosotros no compartimos tanto esa mirada, si bien después tenemos que lidiar con las realidades regulatorias que nos tocan, o sea, después lo comento, pero digo, básicamente los montos de los créditos que Provincia Microcréditos o cualquier entidad de microcréditos puede dar en la Argentina está topeado por el Banco Central, ¿sí? Hay un tope de 16 millones, son 50 salarios mínimos vitales y móviles, que son 16 millones de pesos más o menos. Y bueno, eso es lo máximo que se le puede prestar a ese sujeto no bancarizado, que desarrolla una actividad independiente, sea formal o informal. Eso es importante también, vamos a retomarlo, pero digo, conceptualmente nuestra mirada, a pesar de tener esa restricción, consideramos que el crédito tiene que estar apalancado sobre todo con una evaluación más integral de la capacidad de repago, de la viabilidad del emprendimiento o de la actividad de que se trate, sin ninguna mirada tan restrictiva en ese aspecto, sacando la regulatoria que no la podemos vulnerar, digamos, ¿no? Pero digo, conceptualmente hay un par de discusiones, no las vamos no a votar ahora, ni a abordar ahora, les tiré unos títulos. Si les interesa profundizar, una de las cosas que hicimos también en esta gestión fue tratar de discutir esto, de pensarlo sobre todo, y hay unos documentos de trabajo que están disponibles en el sitio web de Provincia Microcréditos, y creo que hay un enlace acá en la presentación por si quieren chusmearlo un poco, como material complementario. Nos parece que es importante también zanjar esta conversación, no zanjarla, pero por lo menos profundizarla. Si quieren lo pueden chusmear un poco. Y como les contaba, los tres pilares, desarrollo productivo, innovación tecnológica y cercanía, nos obligan a no solo desarrollar productos digitales, no solo mejorar las condiciones financieras, que básicamente es tasa de interés y plazo, sino también estar presentes. Y por eso tuvimos una política muy activa de cobertura territorial durante estos 5 años, y duplicamos la cantidad de sucursales. Cuando llegamos teníamos menos de 90 sucursales y hoy estamos en 170. O sea, no todas las atendemos con una presencia permanente. Entre lo presencial total y lo híbrido estamos en esa cantidad de sucursales y digamos cobertura geográfica en toda la provincia de Buenos Aires, los 135 municipios. Para yo, del Banco Provincia, claro. Sí, sí, por una cuestión de escala, de estructura y demás, el Banco Provincia tiene 420 sucursales, nosotros estamos en 170 y pico, pero sí, dentro de la sucursal del Banco Provincia, un espacio propio, digamos, y no solo por la atención personalizada en la seguridad, sino también porque básicamente eso también permite operar sobre el territorio. Los ejecutivos comerciales de Provincia Microcréditos, son más de 250, salen a la calle, van a charlas, se reúnen con gente, organizan charlas con municipios, cámaras, con cooperativas, bajan al territorio, van a buscar ahí donde hay que estar, digamos, ¿no? Porque si no es como una espera de que se acerque, que es la lógica un poco tradicional bancaria, de bueno, nos sentamos en la sucursal y esperamos que venga la demanda, que venga la gente. Bueno, la idea, eso hay que hacerlo también, pero digo, tener una política mucho más activa de llegar, digamos, ¿no? De llegar al territorio, de buscar dónde está la necesidad del financiamiento. Esta diapositiva que sigue, bueno, resume un poco algunas de las cosas que veníamos charlando, digamos, lo virtuoso del microcrédito. Por ahí voy a hablar de algunas cosas más básicas, pero me supongo que no todos saben bien de qué estamos hablando, entonces por ahí arranco con algunas cuestiones más elementales. Básicamente los sujetos de crédito que nosotros tenemos como objetivo de política pública, institucional, son son millones de personas. Hoy en la provincia de Buenos Aires
entre monotributistas, autónomos, sí, monotributistas y autónomos, estamos hablando de una población de 4 millones de personas. Provincia de Microcréditos tiene 70.000 clientes. Nosotros en estos años duplicamos. Cuando llegamos en 2019 tenía 30 y pico mil y ahora tiene 70.000 clientes. Pero digo, nosotros tenemos que abordar las necesidades de financiamiento. Digo, muchos de esos 4 millones de monotributistas por ahí son de categorías más altas y tienen acceso al crédito, pero lo ponía como referencia. Lo que quería transmitirles es que la necesidad de financiamiento frente a lo que hoy es la empresa, los 70.000 clientes, etcétera, es muy menor respecto de la necesidad que tenemos analizada, evaluada, ¿no? Y básicamente el destino de eso es justamente atender con 2 instrumentos crediticios, que uno es el préstamo de capital de trabajo y el otro es el préstamo de inversión, a ese segmento, ¿sí? A aquellos emprendedores que desarrollan actividades productivas que pueden ser comerciales, fabriles, agropecuarias, o sea, bastante amplio ese espectro, no tenemos un foco específico en una actividad, sino que es bastante transversal en ese sentido. Para ese segmento, insisto, de monotributistas informales. Muchos de los clientes de Provincia de Microcréditos no tienen nada, ¿no? Ni un monotributo. Entonces, digo, sí, obvio. Perdón, le dije que me interrumpan con confianza. Gracias. Vos dijiste no bancarizados. ¿Cuál es el criterio para decir que no es bancarizado? Porque hoy en día prácticamente todo el mundo tiene un Mercado Pago. Perfecto. Está muy buena tu pregunta. Tradicionalmente, digamos, para el estándar de la evaluación de eso es tener una caja de ahorro bancaria. Mínimo. O sea, para, no sé, si uno ve Banco Mundial, estadística, o sea, la medida estándar, mainstream de esto es, listo, tiene una caja de ahorro bancaria, está bancarizado. Por supuesto no estamos de acuerdo con esa visión. Por otro lado, más tener Mercado Pago tampoco te bancariza, porque Mercado Pago no te abre una cuenta bancaria, te abre un CB Corta U, que es otra cosa que no es bancaria. Y por otro lado, eso tampoco implica el acceso a otros productos financieros, a otros productos bancarios que de alguna manera completan un poco las posibilidades y las herramientas, los instrumentos que el sector financiero debe brindar, y más pensándolo nosotros de la banca pública. Ahora voy a comentar un poco qué cosas fuimos agregando nosotros en esta gestión a la empresa en términos de productos, pero digo, tradicionalmente es abrir una caja de ahorro. Cuando nosotros hablamos de no bancarizados, a veces no tienen ni una caja de ahorro, y otras veces teniendo una caja de ahorro, no tienen más que una caja de ahorro. Me refiero a que no tienen una tarjeta de crédito, no tienen un seguro, nada de nada, solamente la caja de ahorro. E incluso muchos, en algún sentido, se bancarizaron en este concepto más acotado a través de cuenta DNI. Digo, producto de, bueno, un poco esta innovación, esta evolución tecnológica del mercado financiero, el lanzamiento de cuenta DNI allá por abril del 2020. Hoy la billetera tiene 10 millones de clientes. Bueno, alrededor del 30 o 40% de ese montón de personas no eran clientes del Banco Provincia, y alrededor del 10% no tenían ningún antecedente bancario, o sea, eran personas que ni siquiera tenían una caja de ahorro. Muchos de los clientes de Provincia de Microcréditos llegan porque abrieron su caja de ahorro atrás de la billetera cuenta DNI. Cuando uno hace el onboarding y se da de alta en la aplicación, automáticamente se abre una caja de ahorro bancario. O sea, eso ya te mete, por lo menos, en el primer escalón de la inclusión financiera o de la bancarización. Pero decía que básicamente la población objetivo, digamos, es ese universo. Y estamos hablando de millones de personas distribuidas en los 135 municipios de la provincia, con situaciones dispares,
y realidades dispares, pero en una mirada amplia, insisto, pensando en clientes que pueden ser desde una señora que en su casa abrió la ventana y se puso a vender cosas, se armó un kiosquito, una regalería, eso. Un señor que se armó, fui hace poco a la casa de una persona que se armó un taller de macetas de madera en el fondo de la casa. Se compró, le dimos un crédito y con eso se compró una sierra, herramientas para mejorar su productividad, su emprendimiento, pasando por un criador porcino o pequeño, ¿no? O alguien que de la agricultura familiar, digamos, es muy amplio el espectro de las actividades y de las personas que tenemos que atender y que necesitan crédito. Y básicamente la lógica y la mirada, partiendo de esos tres pilares que comentaba al principio, tienen que ver con el microcrédito, básicamente como herramienta para, o sea, a través del capital de trabajo, que es un préstamo más corto para garantizar el flujo del negocio, por ejemplo. Es un préstamo, en realidad puede ser hasta 48 meses, pero el plazo promedio es de entre 20 y 24 meses. Che, ahora empiezas, por ejemplo, en la costa, se viene la temporada, me tengo que estoquear de un almacén, un negocio de venta de artículos para la playa, que trabajan ahí, que durante el año obviamente no tienen ingresos, están por definición en la informalidad, pero necesitan poner en marcha su círculo, su capital de trabajo, bueno, necesitan un préstamo para estoquearse, para arrancar la temporada en enero. Y la otra gran rama, digamos, de préstamos son los de inversión, que justamente tienen como destino la adquisición de bienes de capital. Entonces los plazos, como son bienes más caros, digamos, tiene plazos más largos, tiene una tasa un poco más atenuada porque tiene otro peso. Y una característica muy importante de este sector es que si bien mira la tasa de interés, que es en definitiva lo que define el precio, básicamente el gran desafío es la relación entre ingresos y cuota. Digo, más que la tasa puede ser, les digo yo en el aire, 60, 80, 120, lo que sea, pero digamos, lo que tiene un impacto en la decisión y en la viabilidad, digamos, del préstamo es, che, bueno, yo tengo estos ingresos promedio, ¿cuánto puedo pagar de cuota? Y, creo, sí, claro. Gracias. Es que es muy interesante lo que estás contando. Esa tasa de interés, ¿está subsidiada? Porque suele haber un estereotipo, una fantasía respecto a los microcréditos de que son subsidiados, muchas veces lo son, las tasas de interés. En este caso, ¿tiene esa tasa subsidiada? Bien, ahí me abriste una puerta enorme, pero... Aparte, es una semana linda para hablar de tasas de Sí, interés. no quería meterme mucho en el tema, si quieren hablamos, pero necesitamos quedarnos hasta muy tarde y comprar muchas botellas de whisky, así que no se los recomiendo. No, a ver, los préstamos que da Provincia Microcréditos, el capital que se presta es del Banco Provincia. Es como una línea, es como un canal más de venta, entre comillas, del Banco Provincia. La tasa que tenemos de base, me adelantás un poco a alguna diapositiva, pero está bien. La tasa de base es la que se define en el marco del banco, que como saben, al ser un banco público y Provincia Microcréditos, una empresa del banco público, no tiene un objetivo de rentabilidad. Digo, hoy para que tengan una referencia, el costo financiero promedio de una financiación de Provincia Microcréditos le va a sonar fuerte, pero a mercado es muy competitiva, de 128%, cuando las billeteras están, las fintech, que son un poco nuestros, comillas, competidores, están en más de 250 puntos de costo financiero. Entonces, la tasa se fija, obviamente hay que sostener una estructura, pagar sueldos, hacer sostenible la empresa, pero no hay una meta de ganancias, digamos, porque el banco no la tiene, porque no tenemos un accionista más que los habitantes de la provincia de Buenos Aires. El Banco Provincia no distribuye utilidades, no le remite a la provincia ningún resultado. Por tanto, su meta es,
en el marco de que tiene que cumplir con regulaciones del Banco Central respecto de sus capitales mínimos, su patrimonio y un montón de cuestiones regulatorias muy largas. Cumpliendo eso y haciendo que el banco sea sustentable en términos económicos y financieros, no hay un objetivo de rentabilidad. Lo mismo en provincia de microcréditos, o sea, en definitiva la tasa es el precio que hay que ponerle al dinero para sostener el negocio, la estructura, las 175 sucursales, tenemos 300 empleados, bueno, sostener la estructura y tener ajustado, digamos, el cumplimiento de las cuestiones mínimas regulatorias que tenemos que cumplir. Claramente, Mercado Pago, Tarjeta Naranja, Ualá, o sea, un poco nuestros competidores, porque hoy está ahí la discusión, y ni hablar las financieras, y ni hablar muchas veces las cooperativas de crédito, o las mutuales de crédito, trabajan con tasas siderales. Por tanto, bueno, sí, cuando habla de mutuales cooperativas de crédito, muchas veces son ese perfil de personajes, puede ser el señor de la esquina también, el que financia a este tipo de personas que no tienen, como decíamos, acceso al crédito bancario. Pero digo, las tasas tenemos de base una tasa definida tanto para capital de trabajo como de inversión, que podríamos decirlo al costo con algo más, al mínimo. Ahora en este contexto, lamentablemente, porque es larguísimo de explicar, pero el apretón monetario, digamos, que está llevando a cabo el gobierno nacional incrementó muy fuertemente el costo del dinero y la exigencia de liquidez que tenemos todos los bancos, los que quieren ganar mucha plata y los que no, y eso aumentó el precio del dinero. Hoy el Tesoro hizo su licitación de letras y convalidó tasa del 100%. Entonces, bueno, eso le pone un precio al dinero y es difícil operar sobre eso. Pero desde que nosotros, una de las metas que tuvimos muy importantes cuando iniciamos la gestión de la empresa fue bajar el costo financiero. Nosotros bajamos, sí, te diría 15 o 20 puntos la tasa de la empresa allá por 2020. Después te juegan las generales de la ley, digamos, si la macro, la política monetaria y financiera del gobierno apuesta a encarecer, que es lo que está pasando, es encarecer el costo del dinero y matar el crédito, y no estoy ajeno, no podemos estar ajenos a eso y lamentablemente tenemos que adecuarnos a esa realidad. Pero yendo a tu pregunta, tenemos esta lógica de tasas y después, que es algo que ganamos mucho en estos 5 años y que por ahí les interesa, avanzamos mucho en esta nueva visión que intentamos darle de, che, esto es una empresa pública, nosotros tenemos que ejecutar políticas públicas, no venimos a ganar plata. Parte de esa estrategia fue empezar a articular con el sector público, de todas las jurisdicciones, de todos los niveles. Básicamente, por ahí me adelanto un poco, pero lo comento rápido. Nosotros celebramos convenios con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Producción y el Ministerio de Desarrollo Agrario, con municipios. Hoy tenemos vigentes más de 20 convenios con municipios y en su momento, cuando el gobierno nacional tenía alguna política industrial y de desarrollo que ahora no tiene, con el Ministerio de Industria de la Nación, convenios para subsidio de tasa. O sea, nuestro costo del dinero es 50, bueno, esa es la tasa a la que yo te voy a vender, con el aporte de municipios, el gobierno provincial o el gobierno nacional, que subsidia tasa, es decir, compensa parte de una baja de tasa, logramos reducir, digamos, los costos financieros, te diría en promedio, entre 15 y 20 puntos de la tasa de base que teníamos. De hecho, Provincia de Microcréditos en el segmento viene siendo y es hoy la tasa más barata del mercado en este segmento, ¿no? Pero sí hemos tenido estrategias para justamente bajar el costo financiero, sobre todo por el impacto que tiene en esa relación cuota-ingreso, ¿no? Obviamente mejora mucho la cuenta que puede hacer un emprendedor para tomar la decisión. Datos muy generales de la empresa en este contexto que venía comentando les contaba, tenemos 70.000 clientes en toda la provincia de Buenos Aires y en la ciudad también. Tenemos un saldo vigente de créditos que están en su vida, en su curso de su vida crediticia,
por 230.000 millones de pesos. Somos digamos, enfocada genuinamente o específicamente en asistir a través de microcréditos a este segmento. Somos la empresa más grande de la Argentina. Y el Banco Ciudad tiene una empresa muy chiquita, el Banco Nación tiene alguna línea de microcréditos, y después el resto del mundo son las billeteras, básicamente. Que la verdad que el enfoque que tienen en realidad es de un préstamo personal, que es otro mundo. Nosotros damos préstamos comerciales. Nosotros consideramos al microemprendedor en algún sentido como una persona que desarrolla una actividad comercial, productiva, industrial, y no la tratamos como un préstamo personal para comprar un auto o para lo que sea. Por eso digo, hablo de competencia en un mercado que no está del todo delimitado ni claro, porque estrictamente empresas o entidades que se dedican al microcrédito, no hay muchas. Lo que sí ocurre es que justamente por, si se quiere, todo lo que nos falta recorrer a nosotros, por la penetración que también han tenido las billeteras virtuales, de la fintech principalmente, lo que el emprendedor no consigue en el banco y no lo consigue con una entidad de microcrédito, lo termina consiguiendo en 2 clics con una billetera. Y ahí se abre todo un mundo. Les comentaba un poco el costo financiero de las billeteras es muy elevado. Por ejemplo, un dato importante es, para ver esos matices, la irregularidad, que es el porcentaje de la cartera que no cumple con pagar mensualmente en tiempo y forma la cuota del crédito en provincia de microcréditos, en este contexto donde en general la mora de las familias y las empresas viene creciendo muy fuerte, es del 5%. Mientras que en promedio en la fintech, que opera obviamente con tasas mucho más elevadas, por eso el costo financiero es mucho más alto, con montos mucho más chicos. El monto promedio que las fintech otorgan es de 200.000, 300.000 pesos, la mora es 21%. Entonces, el modelo es otro. O sea, nosotros estamos compitiendo ahí, estamos lidiando con ese mundo, que en definitiva es, como no hay acceso al crédito bancario, como hay mucha informalidad, es el que llega primero, o mejor dicho, el que encuentra primero el que necesita el financiamiento. Y por la tecnología, por el marketing, por un montón de cosas, las fintech en algún sentido están muy bien posicionadas para llegar primero con su modelo de negocios, que es, como les decía, préstamos chicos, altas tasas, mucha irregularidad. Y básicamente, y esto lo rescato, me estoy yendo a cualquier lado de la presentación, pero me parece, no lo dije. Vos moveme acá, sí, dale. Gracias, Nico. No, pero me parece que esta es una parte importante e interesante de la conversación, que es muy actual, muy también de coyuntura, pero estratégica. Justamente están colisionando dos modelos, digamos, ¿no? Y básicamente el que se impone de alguna manera, si yo miro el market share, que es cómo se distribuye el mercado, y meto adentro a la fintech, que muchas veces son las que terminan financiando a este segmento, porque te pide pocos requisitos, porque te da montos bajos, porque con un clic lo sacaste, porque no tenés que llevar papeles a ningún lado, por nada de nada. Se genera un proceso de sobreendeudamiento muy grande, por eso operan con una irregularidad hoy, que viene creciendo así, veremos cómo sigue el ciclo, pero opera con una irregularidad mucho más alta y mucho más elevada. Por eso también creo que estaba en alguna de las diapositivas al principio, nuestra visión de la inclusión financiera no es darte un crédito. Una de las cosas distintivas también de la cercanía tiene que ver con que los ejecutivos comerciales manejan una cartera de clientes con las que tienen una relación cotidiana. Lo sé, me consta que, che, me vence la cuota, qué día, no me acuerdo, en qué caja de ahorro la tengo. Hasta cuestiones operativas que se van acompañando, digamos, al emprendedor y al sujeto de crédito. O sea, nuestra visión además es de que la inclusión no solo es abrir una caja de ahorros, sino es poder asistirte financieramente en condiciones lo más flexibles posibles, en el contexto dado,
pero también acompañándote en el sentido de la educación financiera y herramientas y canales de comunicación fluidos, porque además como son personas que no tienen bueno, ninguna experiencia, no conocen las herramientas, no conocen los manejos financieros, no saben qué hacer con su dinero, cómo invertirlo, etc. Entonces, hay para mí como presidente de la compañía, para el banco, hay un gran desafío ahí por llegar primero, porque a donde no llegamos nosotros llegan otras empresas con otra agenda, con otro modelo de negocios, que justamente es todo lo que nosotros queremos cambiar, dinamizar de otra manera. En este punto, acá gracias que me marcás, les contaba que parte de la estrategia de inclusión también es la educación financiera, entonces nosotros organizamos muchas capacitaciones presenciales y virtuales con distintos temas, no solo financieros, sino cómo gestionar un negocio, cómo se calculan los costos de un emprendimiento, qué herramientas de marketing digital tengo para potenciar mis ventas, bueno, distintos tópicos que no solo hacen a la gestión financiera, sino también a la gestión del negocio. Y para nosotros es una misión muy importante acompañar la caja de ahorro, el crédito en condiciones financieras lo más flexibles posible, con un proceso de acompañamiento y de educación financiera muy, muy relevante. Y en ese proceso de articulación que les contaba con el sector público, pensado de una manera estratégica como desarrollo productivo, una de las cosas que también hicimos, que es la primera experiencia en la Argentina, que existe en la historia de la Argentina, que es microcréditos con garantía, ¿sí? Hay una entidad de la provincia de Buenos Aires, se llama FOGABA, que es el Fondo de Garantías Provincial, que básicamente es un instrumento de políticas públicas de la provincia para potenciar el crédito, para mejorar las condiciones de acceso al crédito a aquellas empresas y ahora a aquellos emprendedores que no tengan el respaldo patrimonial suficiente. Digo, cuando evaluamos un microemprendedor, por supuesto, no le vamos a pedir una garantía, no le vamos a pedir su carpeta crediticia en ningún banco, no le podemos pedir bueno, pasame tu declaración jurada de bienes personales, ganancias, pues estamos hablando con otra gente que no tiene nada de todo eso. ¿Qué hacemos? Tratamos de entender su negocio. Che, a ver cómo es tu flujo. Mostrame el remito de toda la mercadería que compraste y que estás pensando en vender, sin una factura probablemente, pero que estás pensando en vender. O sea, hay un modelo de análisis crediticio, de análisis de riesgo que la empresa fue construyendo todos estos años y que permite salirse del molde bancario tradicional para justamente otorgar la financiación. Y en ese aspecto el tema del respaldo patrimonial siempre es importante y justamente el fondo de garantías lo que hace es mejorar las condiciones de acceso al crédito, sobre todo en cuanto al capital. O sea, yo tomo más riesgo con vos porque tu crédito está con una garantía que si incumplís, si no pagás la cuota del crédito, yo me doy vuelta y ejecuto esa garantía como banco, entonces cubro ese riesgo a través de, son garantías preferidas que son autoliquidables, o sea, es un instrumento líquido automático. Ese instrumento nos permitió sobre todo un crecimiento del monto de los préstamos que damos, o sea, que puedan acceder a mayor capital, dos segmentos, los jóvenes y particularmente las mujeres, son las que más toman esas garantías y las que de alguna manera vieron incrementar el monto promedio del capital al que acceden. Sí. Iba a hacer una pregunta respecto a eso, si tienen líneas diversificadas, tipo, bueno, una tasa especial para mujeres, una tasa especial para viejos, una tasa especial para jóvenes, pero ahora que dijiste esto, preguntarte si eso lo definieron antes o después. Pienso en la cuestión de las jubilaciones, la jubilación universal, que de repente terminó siendo ultra feminizada sin que sea un objetivo de esa política en particular. Digo, si estas tasas preferidas, no, como dijiste, garantías preferidas. No, garantías. Garantías preferidas, ¿vinieron antes o después de la demanda? No, la demanda está siempre, porque básicamente esto que decíamos, cuando viene te digo yo, un pibe de 20 años que arrancó hace 6 meses con algo,
Digo, como no le pedimos documentación fiscal o antecedentes fiscales crediticios estrictamente, si los tiene, buenísimo, pero no es una condición de entrada, digamos. Bueno, ¿cómo sé que tu negocio funca, que vas a poder pagar y que no te estoy metiendo en un problema dándote un crédito que no vas a poder pagar y que dentro de 6 meses te voy a tener que ejecutar, ir a judicialmente buscarte? Bueno, la evaluación de eso en parte es el negocio y el respaldo patrimonial, ¿sí? Porque en general, tanto los jóvenes como las mujeres, por una cuestión cultural, ahora profundizo un poco, en general tienen menor respaldo patrimonial. Los jóvenes porque están recién iniciando su actividad productiva, laboral, entonces por ahí no tienen un auto, no tienen una casa, etcétera. Y las mujeres, normalmente lo que vemos de esta experiencia es que en general los bienes están a nombre del varón de la pareja o del matrimonio. Entonces cuando ella individualmente viene, che, la casa no está a nombre de mi marido, el auto está a nombre de mi marido, y eso no les impide acceder al crédito, pero sí le da menos solvencia de alguna manera, por tanto acceden a montos más bajos de crédito. Digo, como vos estás asumiendo un riesgo más grande, administras un poco el capital que le prestás y por eso el monto crediticio es más bajo. Con las garantías, lo que nos permitió es justamente superar eso. Por eso, en el caso de los créditos que sean garantía de Fogaba, el monto del capital creció, sí, más de un 20-30%. Y lo mismo en jóvenes. Así que sí, hay una. O sea, en realidad la demanda venía dada, o la necesidad venía dada, porque a esas personas les teníamos que fraccionar el crédito, les teníamos que dar menos crédito en nuestro modelo de análisis crediticio. Con esto pudimos aumentar la capacidad prestable y el monto de los préstamos. Pero yendo y tratando de no perder el hilo de la presentación, no sé el número, pero me preguntabas vos por las líneas. Este es el universo de líneas crediticias que tenemos. La tradicional es un poco la que comentaba antes de capital de trabajo e inversión. Los plazos son de hasta 60 meses en total. Y ahí hay algunos comentarios importantes. Ya los préstamos se hacen un poco a medida de la actividad. Por ejemplo, en la agricultura familiar, como en cualquier agricultura en realidad, el ciclo productivo tiene sus particularidades. Digo, yo planto hoy y hasta dentro de 3 meses, 6 meses, no tengo un producto. Bueno, entonces, si yo te quiero cobrar el capital y los intereses al mes 1, vos no tenés con qué pagar. Entonces tenemos distintos sistemas, francés, alemán, de amortización ajustado al ciclo productivo, que nos permite sintonizar un poco más fino con las posibilidades de repago reales que tienen las personas. Tenemos uno que es de incubadora, que es apostar a el que no tiene ningún emprendimiento en marcha. Che, tengo esta idea. Son de alto riesgo, tenemos una cosa muy embrionaria, recién lo estamos empezando a desarrollar. Convenio municipal o convenios municipales es esto que les contaba. Tenemos acuerdos con más de 20 y pico de municipios con subsidio de tasa, que además la virtud que tiene, yendo a los que les interesa lo local y la cuestión territorial, el municipio conoce su geografía, conoce a los actores. Muchos municipios que trabajan bien tienen en el área de sus secretarías de producción o de sus direcciones de producción registros de emprendedores, tienen una relación, un contacto cotidiano, y los que nos permite a nosotros es llegar ahí donde de otra manera no llegás. Entonces esa articulación con los municipios, entre provincia de microcréditos y los municipios, tiene la virtuosidad de mejorar las condiciones financieras, pues son tasas subsidiadas por el municipio, y permitirnos a nosotros llegar a donde de otra manera no llegamos, ¿no? Se organizan charlas, capacitaciones, bueno, se baja el territorio para trabajar con los municipios y justamente abrir la puerta de estas herramientas que de otra manera no están. Otra línea nueva que lanzamos es la de grupos asociativos, que es nueva, la lanzamos, o sea, la creamos el año pasado, pero este año estamos pudiendo trabajarla un poco más, porque nos dimos cuenta que en este mundito, en este segmento en el que trabajamos, hay muchas personas que obviamente se asocian para potenciar su emprendimiento o para entre varios
armar un emprendimiento. Algunos ya tienen forma de cooperativa, asociación civil, la que sea. Otros están pensando cómo construirlo y armamos una línea medida para eso. Para poder prestarle no solo a la persona jurídica, grupo asociativo, sino también en un análisis crediticio individual a los que integran ese emprendimiento, lo cual potencia el monto, porque al ser, digamos, distintos sujetos de crédito que en realidad conforman una única unidad productiva, el capital que les podemos prestar es mucho más grande. Después, bueno, tenemos agropecuario, que es esto que contaba, un poco ajustado en su forma de amortización y en su estructuración a los ciclos productivos. Tenemos un agroecológico con una tasa un poco más subsidiada para recambio de maquinarias y equipos sustentables. Es bastante amplio esto, pero bueno, puede ser desde un comercio que cambia su, lo digo así medio grotesco, pero desde un comercio que cambia su heladera por alguna tecnología de ahorro y consumo energético, su equipo de aire acondicionado, inverter, uno viejo por un inverter, a, por ahí en el sector más agro, se compra un biodigestor o algún producto de ese tipo, digamos, ¿no? De tecnología verde. Bueno, en ese caso también tenemos un subsidio de tasa, y en todas las líneas tenemos, que era un poco tu pregunta, una tasa diferencial para varones y para mujeres. En todas las líneas. Básicamente, sobre todo en la de convenios municipios y todos los convenios que estuvimos celebrando con el sector público en todos sus niveles, siempre buscamos, aunque sea 2 o 3 puntos de diferencia, que después en el costo financiero total tiene impacto, de disminución de tasa para los emprendimientos liderados por mujeres, porque dos cosas. Primero, históricamente las mujeres tienen un nivel de inclusión financiera más bajo y un menor nivel de acceso al sistema financiero. Está probado, estudiado y documentado en todos los análisis estadísticos. Y por otro lado, esto que contaba antes, en general las mujeres, por esta cuestión cultural de cómo se distribuye en el ámbito familiar la titularidad de bienes registrables, etc., tiene una menor solvencia patrimonial, entonces al flexibilizar la tasa le bajás las condiciones financieras y le permitís un crédito. ¿Y la morosidad la tienen distinguida por género? Perdón, no te escuché. ¿La morosidad? No hay diferencias, es plana, no hay una mayor morosidad en varones o en mujeres, es plana. De hecho, hay el 55% de los clientes de Prono son mujeres. O sea, hay más clientes mujeres que varones. Sobre todo porque en la sociología, sobre todo el conurbano, lo que vemos es muchos hogares que la cabeza de familia es la mujer y que tiene que armar algo para sostener los ingresos familiares, y muchas veces estos emprendimientos son una llave porque sabe tejer, coser, cocinar, etc. Y eso le permite apalancar el inicio de un emprendimiento. No sé si está en tu presentación, Ale, pero cuando explicaste lo de Junos estaba esto de, bueno, de seguir con más créditos. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué ven ustedes de si es un crédito por una vez y ese ya se la arregla o no? ¿Puede seguir creciendo y sigue conectado con ustedes? ¿Eso cómo funciona? ¿Hay una escalera ahí? ¿Eso tiene algún círculo que ustedes apunten que sea más virtuoso? Bien, está buena la pregunta, y por ahí me paso un par de diapositivas porque algo de esto creo que estaba planteado. No, básicamente la estrategia, digamos, que tenemos nosotros es, por definición, cuando uno le da un primer crédito a un emprendedor, está asumiendo mucho riesgo, porque es una persona que no tiene antecedentes, que por ahí no tiene patrimonio, no tiene antecedentes fiscales. Entonces hay una lógica de el crédito continuo, que en ese aspecto se parece un poco a la visión tradicional de las microfinanzas. Nosotros creemos que podemos tomar más riesgos, creemos que los podemos asegurar, por ejemplo, con las garantías de Fogaba, y por eso apostamos, a diferencia del microcrédito, a montos más importantes, pero tiene una lógica de escalonamiento. Tiene una lógica de escalonamiento porque vos vas conociendo al cliente, el cliente va haciendo su recorrido y su trayectoria también.
en potenciar su emprendimiento, pero también en conocer las herramientas y conocer un mundo nuevo, que es el de las finanzas, el crédito y la tasa de interés, y cómo invertir, etc. Pero ese escalonamiento para nosotros tiene una finalidad, que es que esa persona pueda consolidar su emprendimiento, pueda registrarlo y pueda ser cliente del banco. Digo, una discusión también importante que dimos hacia adentro de la empresa cuando iniciamos la gestión era, había clientes, por ahí lo sigue habiendo todavía, había clientes que estaban con microcrédito de hacía 10 años. Bueno, no es la lógica es que el proceso virtuoso y esta política pública de fortalecimiento, de inclusión financiera, tiene que dar por resultado una persona que puede formalizar su empresa, que puede acceder al crédito bancario, que sobre todo, no por una cuestión fiscalista, digamos, ¿no? Sino en el sentido de solidez, de sostenibilidad y también de acceso al mundo bancario. El mundo bancario te da un montón de otras herramientas. Desde poder vender, lo digo un poco así en el aire, pero me parece relevante, desde poder vender si tenés un comercio y tener todos los postnet para cobrar toda la tarjeta de crédito. Bueno, todo eso te lo da ser cliente de un banco. Es muy difícil que vos puedas acceder a insertarte, incorporarte a fondo en medios de pago. Los bancos tenemos muchas más herramientas crediticias. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Algún banco que dan los beneficios de pertenecer? Sí, seguramente los beneficios de pertenecer para llevarse una buena rentabilidad, pero no creo que fueran tan bien intencionados. Pero nada, digo, no sé, me ha pasado de conversar con pequeños productores me acuerdo de una mujer que tiene un emprendimiento que fabrica alfajores en Mar de Cobo. Y le había surgido la posibilidad de vender a Uruguay. O sea, era la exportación de su producto, todo, imagínense, un taller de una casa, estamos hablando de esa escala. Ella y la hermana, las dos producían alfajores en Mar de Cobo. Y querían vender a Uruguay, me decían, y no tienen, claro, comercio exterior, se maneja de otra manera. Bancarizado, totalmente. Bancarizado, cartas de crédito, un banco corresponsal en Uruguay, ¿no? O sea, no te podemos acompañar, ¿no? Porque no querramos, digamos, porque vos en realidad lo que necesitas es hacerte clienta de un banco. Es decir, incluirte financieramente y bancarizarte de manera plena, porque eso te va a abrir el abanico, digamos, y las opciones a nuevos productos financieros, crediticios, de medios de pago. Por eso, yendo a tu pregunta, el punto es ese. Es el eslabonamiento de financiaciones que tienen por finalidad, en definitiva, la formalización, el registro y la bancarización. Bueno, desordené un poco, pero si querés, vamos acá. ¿Qué tiene que ver con lo que charlábamos antes de qué es la inclusión? Para nosotros la inclusión no es la caja de ahorro, tampoco es dar un crédito que sobreendeude al emprendedor o a la emprendedora y que en 3 meses nos deje de pagar y entre en un proceso de insolvencia más complejo que cualquier otra cosa. Sino también poder incluirlo dentro de una gama de productos. Ahí, bueno, acá se mencionan algunos, pero creo yo el más destacado es cuenta DNI. Nosotros con la billetera tenemos 2 soluciones, digamos, o un ecosistema con 2 soluciones. Cuenta DNI individuos y cuenta DNI comercios. Cuenta DNI individuos es la billetera que seguramente ustedes conocen, que es la del pago con QR, las transferencias, etcétera, que ahora, bueno, estamos ampliando los productos. Y después cuenta DNI comercios, que es una solución de cobro. O sea, es para monotributistas, o sea, está armado para este segmento. Si vos sos monotributista, ese es un requisito, o sea, si sos informal, no podés, pero si sos monotributista, y ahí estimulamos hasta que desapareció el monotributo social, era un poco la puerta de entrada, desapareció, con lo cual es monotributo A, para empezar. Te podés bajar del Play Store una solución que te permite comprar con QR cualquier billetera, o sea, no solo que te paguen con cuenta DNI individuos, sino también Mercado Pago o cualquier otra. Y de esa manera también aplicar a las promociones, a los descuentos, digamos,
factor para traccionar las ventas, para promover la actividad en ese segmento de los comercios de cercanía, al que apostamos nosotros fuertemente. Y otra de las cosas que quería destacar es que estamos ya lanzando y, si no recuerdo mal, el mes que viene lo tenemos en todas las sucursales, los microseguros, que también es una herramienta muy importante. Básicamente, cuando iniciamos la agenda de la empresa, era una empresa monoproducto, daba créditos, con toda esta visión del desarrollo productivo, la innovación, la cercanía, fuimos pensando cómo asistir más integralmente, cómo incluir más integralmente a los emprendedores que teníamos que atender. Y parte de lo que aparecían eran los microseguros. Así como no pueden acceder a un banco, tampoco es difícil que accedan a un seguro. Entonces, tomando virtuosamente las empresas del holding del Banco Provincia, Provincia Seguros, Provincia Vida, estamos lanzando 2 seguros. Negociamos primas mínimas, 5.000 pesos por mes, nada. Para asegurar bienes de capital, o sea, yo te doy un crédito, vos te comprás una máquina, la que sea, la motosierra, el tractorcito, etc. Bueno, te doy un seguro a una prima muy, muy baja para que asegures el capital que te acabas de comprar con el crédito. Y la otra línea de crédito, de seguros, es una suerte, la llamo yo mal, una suerte de RT para microemprendedores. También con una prima de 5.000, 6.000 pesos mensuales, lo que le ofreces es un mecanismo para asegurarse un ingreso por 6 meses en caso de incapacidad para poder desarrollar el emprendimiento, por los motivos que sean, por enfermedad, posibilidad transitoria, etc. Esa póliza lo que les da es les garantiza, digamos, un ingreso mensual durante 6 meses a los emprendedores que no puedan desarrollar su emprendimiento. Y para terminar, me salté varias, pero no importa, después tienen la presentación o si quieren la charlamos un poco. Una cosa que quería destacar, a la que apostamos muy fuerte y que tiene que ver un poco con la conversación conceptual que les planteaba al principio, es esta idea de comunidad. Digo, en la visión o en la conceptualización tradicional, el emprendedor es un individuo total. Es él, sus méritos, su esfuerzo individual. Y la verdad que como tenemos un poco otra visión, y también surge un poco otra realidad de las conversaciones con el sector, nosotros venimos trabajando, o sea, ya existe esto de comunidad PROME, está disponible si lo quieren chusmear en el sitio web de Provincia Microcréditos, que es el lugar de encuentro de los emprendedores. Para comprarse, venderse, conocerse, es una lógica de georreferenciar tu emprendimiento. Y que puedas a través de este apartado, digamos, en el sitio web de la empresa, vincularte, conocer a otros emprendedores que son clientes de Provincia Microcréditos, que probablemente hayan hecho un recorrido parecido al tuyo y que por otro lado puedan de alguna manera articular cadenas productivas, ¿no? Porque se vende el insumo que yo necesito para lo que yo hago o me presta tal servicio que necesito o viceversa. Y es algo que justamente en esta idea de que son trabajadores, de que forman parte de un colectivo un poco más grande, pensar cuáles son los puntos de vinculación, de construcción de redes, de colaboración, de solidaridad entre los propios emprendedores, un poco con la espalda, con el soporte que una empresa les puede dar, una empresa pública, con su tecnología, con sus capacidades, y estamos apostando por profundizar esto. De hecho, en los encuentros que tuvimos estas últimas semanas, surgía una necesidad de seguir profundizando y trabajando en esta idea de comunidad. Así que bueno, creo que más o menos les hice un pantallazo largo, no sé, fue larguísimo. Pero bueno, hay muchas cosas que contar. La verdad que a mí me encanta en lo personal ser funcionario público de esta empresa. Me enorgullece un montón sentir que uno está haciendo cosas que realmente le cambian la vida a la gente.
tenemos, me lo pasé por alto, pero está ahí en el material, lo comento. Históricamente, en los casi 15 años de historia de la empresa, la acción de la empresa, y especialmente en esta última etapa, con mayor cantidad de clientes, lo que permitió fue fortalecer más de 250.000 puestos de trabajo. En definitiva, nosotros le dimos crédito, apalancamos, consolidamos una cantidad de emprendimientos. Algunos son individuales, hay otros emprendedores que tienen empleados, colaboradores, pero de manera directa o indirecta estamos mejorando las condiciones de empleo e de ingresos históricamente a más de 250.000 personas, que es más o menos el 10% del empleo registrado en la provincia. Es un montón. Por eso la verdad que se me hace larga, porque me da ganas de contarles muchas cosas, porque nada, es muy interesante el laburo que hacemos. Espero que les haya gustado y bueno, escucho ahí algunas preguntas, lo que quieran conversar. Buenísimo. Gracias. Mirá, acá tenemos una pregunta. Yo veo una mano levantada de Claudia. Claudia, ¿se puede desmutear, Claudia? ¿Qué pensás? Sí. Hola, A ver, ¿qué tal? ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y luego Gonzalo. Primero agradecer la cuenta DNI, porque la verdad que para los que somos de la provincia de Buenos Aires, fundamental. Y segundo, ¿tienen una especie de fondo de ayuda para, por ejemplo, para lo que pasó en Bahía Blanca? ¿O ustedes en eso intervienen a través directamente del gobierno de la provincia? Sí, no lo mencioné cuando hice la presentación porque había mucha información, pero una de las líneas que tenemos es para fenómenos meteorológicos. Básicamente es una línea que está pensada para atender en nuestro segmento, ¿no? El banco después tiene sus líneas, el gobierno provincial, bueno, ha subsidiado a los afectados, particularmente en Bahía Blanca y demás. Pero de Provincia de Microcréditos tenemos una línea para atender áreas a emprendedores y emprendedoras que desarrollen su actividad en áreas afectadas por fenómenos climáticos, meteorológicos, que básicamente consiste en una tasa subsidiada, o sea, es una tasa mucho más baja que la que cobramos naturalmente. En particular, en el caso de Bahía Blanca, lo hicimos de manera articulada con el gobierno de la provincia, con lo cual eso tuvo un subsidio adicional de tasa. Y básicamente el otro componente es la flexibilidad en el acceso. Normalmente, cuando se dan estos fenómenos que tienen sentido, uno trata de asegurarse que los recursos lleguen a alguien que está realmente afectado, entonces se piden registros, presupuestos, relevamientos fotográficos, bueno, un montón de cuestiones para asegurar que efectivamente el destino sea el correcto y el que como política uno está buscando. Pero bueno, en este caso, particularmente en el de Bahía, no había tiempo de cumplir con esos requisitos, entonces flexibilizamos bastante esa dimensión y con declaraciones juradas y un relevamiento fotográfico lo establecimos de manera digital, el otorgamiento del crédito para los que ya eran clientes, de manera de asistir rápidamente a las personas afectadas. Con lo cual, yendo a tu pregunta, tenemos una línea para fenómenos meteorológicos, tiene una tasa diferencial subsidiada, más barata, y por otro lado tiene mecanismos de originación o de otorgamiento más flexibles. Muchas gracias. Buenísimo. Ahí tengo a Gonzalo. Por ahí lo podemos hacer, si les parece, juntas. La pregunta de Gonzalo, la pregunta de Sofía y la pregunta de Mechita. ¿Ok? Vamos por ahí en ese orden. Inicio yo entonces. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación, súper interesante. Soy Gonzalo Rosa de Córdoba, así que no conocía mucho la empresa, así que súper interesante. Tenía dos preguntas concretas. Una, mencionabas ahí las líneas de financiación y un poco en la respuesta de recién mencionabas también esto de, bueno, de qué se hace con los fondos o con los créditos. ¿Tienen algún tipo de política de
temas prohibidos, por ejemplo, o una cuestión de seguimiento de, bueno, esos fondos o ese crédito, ¿para qué se termina usando? Si puede llegar a ser utilizado para una actividad, no sé, prohibida, ilegal y demás. Y el otro tema es, bueno, al ser también fondos públicos, digo, ¿cómo se maneja el tema de, o en gran medida en algunos casos fondos públicos, cómo se maneja el tema de rendición de cuentas, transparencia de esos fondos en cuanto al seguimiento, digamos, y el destino de los fondos también? Eso por el momento, muchas gracias. Bien, a ver ahí, Sofía. Sí, ¿qué tal? No, lo mío era más en torno a que mencionaste el tema de las políticas municipales. Dijiste se la dan a, creo que era, no sé si dijiste 23, 24, o quizás yo escuché mal, de municipios. Por un lado, saber como qué municipios son los que acceden a esto, y por otro lado, si la forma de que este municipio acceda es sencillamente la solicitud del municipio, o si hay, digo, si se acerca el gobierno a la provincia o directamente el banco a cada municipio a ofrecerlo y cada municipio toma o no. Me quedé con el número porque me pareció un número bajo en comparación a la cantidad de municipios que tiene la provincia. Eso. Bien, nos queda una pregunta más del Zoom. A ver, ahí, Mechita figura. ¿Qué Ahí tal? está. ¿Cómo les va? Mi nombre es María de las Mercedes Maldonado. Un gusto escucharlos, realmente. ¿Cómo trabajan y articulan con el tema de los oficios a través de los municipios? Porque sabemos bien que no es lo mismo una persona que está preparada con un oficio o una profesión para poder pedir un crédito y saber a qué lo va a orientar a ese dinero que dispone. Y también para de repente decir, bueno, yo me dedico a carpintería porque es el oficio y necesito contratar gente que trabaje en carpintería. ¿Cómo se articula eso? ¿Lo hacen desde provincia? ¿Desde la empresa? ¿Y Agus quería cerrar con algo? Un Si ustedes comentario. creen que me voy a acordar toda la Vamos pregunta. a Dale. Un comentario general. Primero agradecerte, Alejandro, súper interesante la presentación. Conocíamos la experiencia de la empresa, pero escucharla, la verdad que es sumamente interesante. Y me quedo con algo que señalaste respecto de los impactos de la empresa en el proceso de desarrollo de la provincia. Fuiste muy claro diciendo generamos 250.000, fortalecimos 250.000 trabajadores autónomos independientes. Creo que no hay más impacto más evidente que ese. Si tienen, además de esos impactos, algún tipo de análisis respecto del efecto multiplicador que puede generar la microfinanzas en el proceso del productivo, en la generación de cadenas de valor, ¿no? Que creo que hay una potencia en ese instrumento de política pública que muchas veces es soslayado o desvalorizado por lo que implica, ¿no? O pensado desde una mirada asistencial, cuando en realidad tiene una potencia económica clara. Eso por un lado, ¿no? Si tienen algún análisis, si tienen alguna reflexión en torno a eso, creo que es muy interesante cómo construye, en esta idea de construir una banca pública y construir una subjetividad que diferenciada o diferente respecto del sujeto, también qué relación construyen, no únicamente con los municipios en torno a esto, y las preguntas que hacían las compañeras respecto de la articulación con los municipios en torno a cómo financian la tasa o cómo facilitan, sino también en pensar, o una pregunta muy concreta, cómo articulan con otros programas o con la política pública en general, porque el Ministerio de Desarrollo Humano, ¿cómo se llama? No, pero el provincial, o sea, ya me Desarrollo agrario. No, el desarrollo social. No me acuerdo el nombre exacto. No, de la comunidad. De la comunidad, No, desarrollo de la comunidad. Tiene también algún tipo de programa respecto de acompañamiento a emprendimientos sociales, de la economía social, de la economía popular, que quizás pueden ser articulados o pensados en articulación con este tipo de instrumentos. Si hay ahí alguna experiencia de articulación, o si por ahora no está. Dale. Bueno, me hicieron millones de preguntas. Arranco por el final. No, arrancá y yo después te... Dale, bueno. No, yendo a tu pregunta, imagínate que nosotros somos una sociedad anónima. O sea, me refiero a al primer aspecto o a la primera pregunta de tu ciclo de preguntas.
No tenemos eso, pero estamos construyendo, de hecho los documentos de trabajo, que si quieren pueden consultar en la página, son parte de un intento por construir alguna inteligencia en la empresa, un área. Trajimos a trabajar economistas, personas que son especialistas en análisis de datos, y estamos queriendo construir un poco todo eso. O sea, no te puedo dar números porque no existen, porque nadie los crea. Hay información genérica de la Dirección de Estadística de la provincia y demás, pero no tiene un nivel de desagregación o sí, de certeza sobre estos impactos, el encadenamiento. Eso es algo que estamos construyendo. Estamos empezando a trabajar en lo que los bancos llaman data warehouse, que es un cúmulo de datos y información para explotar. Y parte de lo que queremos explotar es el tema del impacto. Así que está en proceso todavía, ¿no? Pero en los documentos de trabajo hay algunos primeros números o algunas aproximaciones, pero en términos estadísticos no tenemos todavía algo tan mostrable, digamos. Respecto de la articulación, ¿no? A ver, hay muchos municipios, de hecho hay áreas del gobierno de la provincia que tienen microcréditos. San Martín, por ejemplo, el municipio de San Martín tiene una experiencia muy antigua ya, profunda, pero es otro enfoque. En realidad esos, como creo vos lo mencionabas al comienzo de la charla, más bien son subsidios. O sea, por ahí cobran una tasa del 4%, que es simbólica, que está orientada no necesariamente a proyectos productivos o comerciales, sino que muchas veces es para familias. No veo un emparentamiento, digamos, ¿no? Lo nuestro es justamente dar una herramienta financiera con todas las condiciones que eso implica, también desde el punto de vista de las obligaciones. O sea, normalmente ese tipo de proyectos que vos mencionabas tienen, no siempre, ¿no? Pero tienen bastante morosidad y en definitiva es un subsidio. Nosotros no damos un subsidio, nosotros damos un crédito. Yo te doy una herramienta crediticia para que vos potencies tu emprendimiento como te la daría un banco, por decirlo de alguna manera. Con lo cual no veo ahí un emparentamiento tan claro como para articular algo. No obstante, con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad hemos firmado, me olvidé mencionarlo, hicimos tantas cosas que se me escapan algunas, con un área de ese ministerio que se llama PISU, que es, exacto, que es un área de gobierno que aborda los barrios populares, y firmamos un convenio que ahora no está vigente porque, bueno, las circunstancias no son tan simples en lo fiscal principalmente, para préstamos de provincia microcréditos para emprendedores de barrios populares. O sea, articulamos, si querés, desde ese punto de vista, pero la experiencia de los microcréditos subsidiados que toma San Martín, pues es el caso que conozco más de cerca, pero sé que en el gobierno hay algo de eso. Yo creo que son de otra naturaleza, tienen otra lógica y otra dinámica. Bien, ahí teníamos, ¿te acordás? Gonzalo nos preguntaba por qué pasa con el uso de los fondos y el control. Sí, Y nosotros... el control al que se ve sometido la empresa. Sí, para empezar, una aclaración no menor, que es los recursos que prestamos no son fondos públicos. Nosotros actuamos como un banco que capta, lo explico muy burdo, pero es así, capta depósitos, encaja una parte, ahora mucha más que antes, y presta. O sea, en realidad los recursos que nosotros prestamos a través de Provincia Microcrédito son los fondos bancarios, digamos, no son recursos que ponga la provincia de Buenos Aires. El capital que prestamos es el que obtiene el banco de su propio giro comercial, no de un aporte del gobierno de la provincia y del tesoro de la provincia. Con lo cual eso ya nos pone en otro mundo, porque en definitiva estamos administrando una entidad pública, pero los recursos que utilizan no son estrictamente públicos. Perdón, Por un Alejandro, lado. pero entonces no reciben fondos del Banco Provincia, o sí.
¿Cómo no te entendí la ¿Los pregunta? fondos no son del Banco Provincia, entonces? ¿No, no Sí, utilizan? son del Banco Provincia, pero los fondos del Banco Provincia son los que derivan de su giro comercial como banco comercial. Bien, No no son son fondos públicos. aportes Bien, de la perfecto. provincia de Buenos Aires, igual que los del Bancor, ya que hablás desde Córdoba, o Claro, claro, cualquier sí. otro banco. Bueno, justo el Bancor es una sociedad anónima, pero digo, cualquier banco provincial público administra también los depósitos del sector público, pero después capta depósitos de personas que cobran Bien. haberes, que les gusta tener un plazo fijo ahí, y esos son los recursos prestables. No son recursos del presupuesto ni del tesoro provincial. Así que ahí entramos en un mundo distinto. Sí, lo son los recursos que subsidian tasa. Por ejemplo, esto que comentaba de los municipios, bueno, los acuerdos que hemos celebrado con el Ministerio de Desarrollo de Producción de la provincia, de Desarrollo Agrario, etcétera, sí son fondos públicos, pues son recursos del presupuesto que se destinan a subsidiar tasa. Y básicamente, para controlar un poco el punto que hacías vos, en esos casos, sobre todo en el de los ministerios, la elegibilidad la tiene el ministerio. Por eso es parte de una estrategia de desarrollo. Menciono simplemente un ejemplo. En Tandil, en Bahía Blanca, se vienen desarrollando muchos emprendimientos referidos a lo tecnológico, al desarrollo informático, etcétera. Bueno, para el Ministerio de Producción de la provincia era muy importante fortalecer eso. Entonces, la elegibilidad de los préstamos que otorgamos en uno de los convenios con el Ministerio de Desarrollo estaban orientados particularmente a Bahía Blanca y Tandil y a este segmento. Entonces, de alguna manera, el control, entre comillas, de lo legítimo y la genuinidad del emprendimiento, en el caso de los convenios con subsidios que son sin recursos públicos, lo administra el ministerio, que elige a quien quiere preseleccionar para un análisis crediticio y a quien no. Después la empresa hace el análisis técnico estrictamente crediticio. En el caso de los municipios no hay elegibilidad y en definitiva no es que solo se puede gestionar a través del municipio el préstamo, sino que de alguna manera el municipio actúa como un puente, como una forma de llegada, pero si, por ejemplo, en Avellaneda, me acuerdo uno de los 20 y pico, pero son un montón. El otro día estuve en Navarro, ahí al lado de Luján, que lanzamos con el intendente el convenio. Tenemos Las Flores, tenemos Guaminí, bueno, 20 y pico. Punta Indio, tenemos de todo tipo con Marcos Paz. Estamos trabajando ahora para firmar uno con La Matanza, veremos si podemos en este contexto de tasas. En ese caso, el municipio actúa como una puerta de entrada. No quiere decir que un emprendedor de Avellaneda llegue a un crédito con subsidio del municipio de Avellaneda porque entró a la página de Provincia Microcréditos, o fue a una sucursal del banco, o por redes sociales se enteró y lo gestionó. O sea, no hay elegibilidad del municipio, no hay una evaluación previa del municipio respecto de si el emprendimiento tiene o no que ser financiado. Simplemente ahí el municipio actúa, como decía, como un puente, como una entrada. Bien, y nos quedaba la última de los oficios. ¿Qué pasa con la gente que lo que tiene es su oficio, si entendí bien, y que no tiene una actividad de tipo comercial, sino que desarrolla un oficio de los habituales, ¿no? Estoy pensando, no sé cómo era la pregunta, pero por ahí. ¿Era eso, contratar a alguien más? ¿Querés aclarar la pregunta? No me quedo. Claro, en Ahí el va. caso, por ejemplo, de que esa persona tiene un oficio determinado y quiere contratar a otras personas, ¿qué beneficios tiene en ese caso? En cuanto a lo que tiene que ver con el tema de aportes, porque con el tema de, o sea, cómo funciona en ese caso. Sí, eso es si es que te estoy interpretando bien, no lo tengo tan claro. Eso es un tema del emprendedor, digamos, si tiene empleados, si no, si los quiere registrar, si quiere hacerlos monotributistas, o sea, nosotros no evaluamos esa, justamente porque la naturaleza del análisis que hacemos nosotros, de la evaluación crediticia de riesgo, no va a enfocar en la formalización o en tanto fiscal como laboral
de ese emprendimiento. Justamente la idea es, como les contaba, tener una primera aproximación inclusiva a través de un préstamo y después acompañar en la medida de lo posible y también de la voluntad del emprendedor un proceso de consolidación, registro y formalización. Después el emprendedor puede decidir que no quiere y no lo podemos obligar, digamos, no somos ni la autoridad fiscal, ni laboral, ni nada de esto. Con lo cual ahí no acompañamos, educamos y damos herramientas, pero no tenemos una exigencia al respecto. Y pero me Y había quedado, la última sí, pregunta que te haría, ¿en qué cambiaría el hecho de que haya un gobierno en la provincia de Buenos Aires a futuro, supongamos 2027, con otra visión y otro tinte político? Porque te vi preocupado por ese tema, porque hiciste la comparación con el periodo en que María Eugenia Vidal fue gobernadora del 15 al 19. sí, te entiendo. Bueno, obviamente no podemos hacer futurología, pero a priori, digamos, el gobierno de la provincia, el gobernador y demás, tiene y tenemos los que conformamos parte de su espacio una visión sobre el rol del Estado, las políticas públicas y la banca pública en particular, que justamente va a tender siempre a potenciar esas herramientas. La verdad que las otras visiones que hoy están en pugna en Argentina, y veremos qué éxito electoral o no tengan en el futuro, transmiten una visión absolutamente contraria a eso. Digamos, si me tuviese que arriesgar un poco, me imagino un proceso parecido al que está viviendo el Banco Nación, pensando en la banca pública. Es decir, una privatización de alguna manera, sea en una primera etapa bajo la forma de constituir una sociedad anónima para después privatizar parte del paquete accionario. La verdad no me imagino a un gobierno de otro signo, al menos de los que están hoy en pugna en el plano político y electoral de Argentina, haciendo algo muy distinto a esto que me imagino, que es repudiar de alguna manera la idea de que las políticas públicas son una herramienta para el desarrollo, para promover el empleo, el fomento y la inclusión. No creen en la banca pública como herramienta, por tanto el escenario, vayan a saber qué pasa en 2027 en este país impredecible, pero no, digamos, hoy en la Argentina me animaría a decir que bueno, el peronismo, los sectores de las fuerzas populares somos los que pensamos que las políticas públicas son la herramienta para el desarrollo, que sin ese rol del Estado no existe un camino en ese sentido y que en esa lógica la banca pública es la herramienta. De hecho, en definitiva, el Banco Provincia es un banco de desarrollo. Además de operar como un banco comercial y tener que cumplir un montón de cuestiones formales, roles, etcétera, como banco comercial del sistema financiero argentino, nuestro mandato en este gobierno es, che, este es un banco de desarrollo. Hay que financiar la inversión, el crecimiento o la ampliación de la capacidad productiva, el empleo, estimularlo, ir ahí donde los privados no están, poner la plata donde nadie quiere ponerla, porque consideramos que de acá que el horizonte futuro de la Argentina y del desarrollo está en la producción, en la industria y el empleo. Entonces ahí hay un mandato muy claro, una visión muy clara, y actuamos en la medida de nuestras posibilidades en consecuencia con eso. Las visiones opuestas claramente tienen una mirada distinta, particularmente Vidal, que hizo alguna referencia, tuvo una muy mala relación con el Banco Provincia, muchos conflictos, hubo toda una discusión sobre el sistema previsional de los jubilados que paró al banco un año. Desde el Tesoro de la provincia en esa etapa se obligaba al banco a remunerar determinados plazos fijos y demás al sector público provincial a niveles mucho más altos que los de mercado, y eso desfinanciaba al banco. Bueno, la verdad no hubo una apuesta importante porque el banco cumpliera un rol en este sentido que yo planteaba. Y la verdad que
digamos, las fuerzas políticas que hoy están en pugna, digamos, en el gobierno nacional principalmente, tienen una visión contraria totalmente. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Hablo en nombre de todos. Creo que aprendimos muchas cosas. Fue muy interesante y seguramente vamos a poder seguir en contacto. Va a estar la presentación. Y bueno, ahí estamos. Gracias. Dale, bueno, muchas gracias a todos y espero que les haya servido. Muchas gracias por la presentación. Hasta luego. Muchas Bueno. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Chao, gracias. Hasta luego, gracias.